tiempo que no hablo en esta asamblea, sí que tenía bastante claro lo que quería compartiros hoy. Es una cosa bastante sencilla y no es una enseñanza, como otras veces hago, sino es más bien una exhortación. La diferencia entre enseñanza y exhortación, para los que no lo sepan, es que la enseñanza intenta explicar cosas de la fe desde un punto de vista racional, ordenado y sistemático, para que se entiendan mejor. Y la exhortación no intenta explicar nada, intenta mover los corazones a comportarse o a ser de alguna manera, ¿no? La autobiografía del pastor Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz murió hace un año en California, era un pastor argentino, una persona muy famosa. Yo le sigo desde adolescente. Algunos de sus libros como discípulo pues, fueron muy importantes en mi vida cristiana. Y bueno, pues le he seguido a lo largo de estos años de lejos, pero bueno, he seguido un poco su trayectoria, las cosas que ha hecho y tal, ¿no? Y como digo, hace un año murió a los 87 años en California y bueno, pues eso me ha motivado un poquitín también a leer una vez más, a releer una vez más su autobiografía, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco esa lectura la que me ha motivado a hablar de lo que voy a hablar hoy. Desde hace bastante tiempo, bueno, estoy escribiendo un libro sobre discipulado, lo digo siempre, porque cuando uno escribe un libro sobre algo, normalmente se centra mucho en ese tema, claro, tiene que leer mucho sobre ese tema, tiene que intentar reflexionar mucho, tienes que aclararte mucho interiormente acerca de las cosas y pensar mucho en ellas. Y lógicamente estoy pensando mucho en el tema del discipulado, ¿no? El libro que os comento es una... Bueno, la vida de Juan Carlos Ortiz es como muchas otras, pero yo, si los que podáis leerlo, es una novela, es una auténtica novela. Es decir, es una de estas vidas que no tiene mucho que ver con las vidas de la gente normal. Es decir, es alguien que, yo qué sé, pues es de familia creyente, se bautiza a los 11 años o por ahí, o no sé cuándo, y a los 17 ya se convierte en predicador, ¿no? Y es predicador hasta los 87. El tío se pasa 60 años de su vida predicando por 65 países del mundo y bueno, pues evangelizando a decenas de miles de personas. Y no solo eso, sino que además siendo una persona muy influyente, yo creo que ha sido una persona en el mundo hispano, quizá la más influyente, acerca de dos puntos, ¿no? Es decir, uno, cómo tiene que organizarse la comunidad cristiana o la iglesia en el caso evangélico, y otro en el tema del ecumenismo. Juan Carlos, ya desde el año 1969-70, empezaron un movimiento en Buenos Aires, el movimiento carismático que se llamaba, que fue un movimiento de una unión tremenda entre todas las denominaciones. Este tipo que se crió una iglesia pentecostal, bueno, no quiero hacer spoiler del libro por si alguno lo lee, ¿no? Pero era un tipo de estos que se ha creado una iglesia pentecostal de las asambleas de Dios, que es, bueno, pues es un tipo de pentecostalismo clásico muy radical, ¿no? Frecuentemente muy anticatólico. Y dice, un día iba conduciendo siendo pastor y de pronto vi un letrero que ponía monasterio trapense, ¿no? Dice, yo siempre he oído hablar fatal de los monjes, que si eran avaros, que si tal, que supersticiosos. Dije, voy a comprobarlo por mis propios, ¿no? Enfoqué el coche allí y dije, hola, soy un pastor pentecostal y me gustaría hablar con quien mande aquí, ¿no? Y tal. Y me recibió el abad, dice, y estuve hablando con él no sé cuánto tiempo y de pronto me di cuenta de que hablaba con él más profundamente de Dios que con todos los pastores de mi denominación, ¿no? Dije, pues esto hay que cambiarlo. Este concepto hay que cambiarle, ¿no? Es de este tipo de gente. Por consiguiente, pues bueno, el trabajo para muchas diócesis, hizo misiones en diócesis como la de Salta, en otros sitios, ¿no? Esto es interesante saberlo porque de ese movimiento un poco, o de las consecuencias de ese movimiento, viene Francisco.
Y por eso es una persona pues como es. Tiene la apertura ecuménica que tiene y tiene el... Pero bueno, no quería hablar de eso hoy, ¿no? Juan Carlos Ortiz insistió, se hizo muy, muy famoso por un libro publicado en 1934 que se llama Discípulo. Ese libro tuvo una influencia absolutamente extraordinaria. Yo lo leí joven, con 20 y pocos años, y también en mi vida tuvo mucha influencia. Ese libro tuvo una influencia en mi vida cuando lo leí, pero antes de haberlo leído, tuvo mucha influencia porque la gente que me discipuló a mí lo había leído antes que yo. Entonces tuvo una influencia doble, ¿vale? Y de alguna manera esta forma de entender el discipulado cambió mi vida y la de una generación de gente. En aquella época se entendía por discipulado sobre todo una forma radical de vivir la relación con Dios y una forma que estaba directamente imbricada en la vida de los demás. Es decir, a mí se me enseñó, y son de esas primeras enseñanzas que recibes y que, aunque luego a lo largo de tu vida las matices y les des vueltas, sin embargo te quedan grabadas. Es como algo de familia, ¿no? Que siempre te queda ahí grabado, ¿no? Y es que solamente en la medida en la que tú te dejas implicar por los demás, tú llegas a ser una persona verdaderamente comprometida y verdaderamente santa. Por eso el discipulado es fundamentalmente una llamada a dejarse trabajar y una llamada a la radicalidad. En todas las iglesias, mira, el cristianismo es muy exigente, es una fe exigente. Por más vueltas que le des, por más vueltas que se le ha dado y se le han dado vueltas de todo tipo, ¿no? En nombre del cristianismo se ha justificado prácticamente todo. Pero el cristianismo es fundamentalmente una religión, o mejor dicho, una revelación de Dios que llama a la santidad. Si tú quitas la santidad y la radicalidad de la fe cristiana, la vacías por completo de sentido. Puedes convertirla en una ley más. Muchos de nuestros antepasados vivían yo pienso, por ejemplo, en parientes míos, en mis abuelos, por una parte. En alguna otra gente se vivía la fe pues como una ley más, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Una serie de preceptos que había que cumplir, una serie de verdades que había que saber, ¿no? Pero la fe no es eso. La fe no es eso. Tampoco es una ideología política que defiende unos valores, que ataca otros valores, que se posiciona ante una forma de entender la sociedad, que crea una especie de cultura cristiana. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Y tampoco es una fe individual, que dice, bueno, yo, como pueda serlo, por ejemplo, el budismo, ¿no? Yo aquí tengo una labor que cumplir con Dios, voy a misa los domingos y me alimento en el supermercado espiritual de la Iglesia Católica. Hoy voy a Lidl, mañana voy al BM, pasado voy a Lupa y el fin de semana compro un Carrefour. Hoy voy al movimiento tal, a la parroquia tal o tal. Me voy alimentando y así yo crezco. Tampoco es eso. Ninguna de esas cosas es la fe cristiana. La fe cristiana es una llamada radical a que Dios sea el eje absoluto de tu vida. Y esa llamada radical tienes que vivirla implicándote y dejándote implicar en la vida de otras personas. ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo seas tú. Hay personas para las cuales la dimensión vertical no es costosa y hay otras para las que la dimensión horizontal no es costosa y al revés. Pero ambas son necesarias y a ambas estamos llamados nosotros. Yo cada vez estoy más convencido de que lo que la Iglesia necesita es sobre todo personas como Juan Carlos Ortiz. No a lo mejor que vivan esa vida, pero que vivan la fe con esa radicalidad. Que sean capaces de renunciar a... La vida de este hombre es, si tú la vas viendo, es como la de muchos otros. Loren Cunningham, por ejemplo, otra gente también ha sido similar. Es una renuncia a posibilidades
de mejora personal, de mejora material, de poder vivir mejor, incluso de tener más prestigio simplemente por amor al Señor y por radicalidad con el Evangelio. ¿Eh? En la vida tenemos derecho a desarrollar nuestro propio proyecto de vida personal. Dios no se opone a eso. Si el Señor te llama, por ejemplo, a desarrollar una carrera profesional brillante o una carrera económica, si te llama a ser empresario y a crear una empresa que va a dar puestos de trabajo a mucha gente, adelante, vete por ahí. Pero vívelo siempre como un proyecto a vivir desde el Señor. Porque en el momento en el que, y esto es muy fácil, en el momento en el que tú te pasas, o yo me paso, de vivir el proyecto del Señor a vivir mi propio proyecto personal, para yo sentirme mejor, para sentirme más importante, para demostrar algo a mi familia, a la sociedad o a mí mismo, entonces en vez de ganar mi vida la estoy perdiendo. Y el paso de una cosa a otra se hace con una facilidad pasmosa. Para que eso no suceda tienes que estar en vigilancia permanente. Por eso el Señor insiste siempre: velad, estad en vela. Porque es muy fácil perder el camino. Es muy fácil perder la vida. Y en vez de haber vivido una cosa, vivir otra. Esto es muy importante y yo lo veo cada vez más. Yo he vivido esto continuamente a lo largo de mi vida, ¿no? Hasta los últimos años. Incluso a veces todavía la tentación vuelve. Enseguida nos buscamos a nosotros mismos. Enseguida buscamos nuestro proyecto y no el proyecto de Dios. Y Dios no es que quiera amargar los proyectos que deseamos para nuestra vida, no, Dios quiere darnos un proyecto mejor. ¿Por qué? Porque es el suyo. La vida tiene muchas posibilidades, pero tiene un problema, y es que no tiene marcha atrás. La vida es lo que es y dura lo que dura, y no puedes volver nunca atrás, ni siquiera un minuto. No puedes volver atrás. Cada decisión que tomas está tomada. Algunas puedes revertirlas, otras no. Pero hay que vivir alerta para vivir lo que uno quiere vivir. Se habla mucho, por ejemplo, en psicología, ahora mismo en psicología positiva y en todas estas cosas de las que hablamos tanto, en inteligencia emocional, se habla mucho de tener claro, en coaching, por supuesto, se habla de tener muy claro los proyectos, el proyecto personal, ¿no? ¿Tú qué quieres? Por ejemplo, en una empresa, ¿tú qué quieres? A ver, ¿cuál es tu meta? Pues mi meta es llegar a dirigir un gran departamento, o llegar a estar en un comité ejecutivo, o incluso llegar a ser CEO de una empresa, o iniciar una empresa. Entonces, bueno, vete planificándolas. En coaching empresarial se hace esto, el trabajo es este. Tú coges tu meta y haces un plan. Haces un plan perfectamente estudiado, evaluable, revisable, hay muchas formas de hacerlo, para tú conseguir tu meta. ¿De acuerdo? Pero curiosamente, muy poca gente tiene un plan de vida espiritual. ¿Cuál es mi plan de vida espiritual? ¿Yo a dónde quiero llegar? Me levanto y cada día pues un poco lo que traiga el día. ¿Qué facetas está queriendo el Señor cambiar en mi vida? Ahora precisamente, en noviembre de 2022, ¿no? ¿Qué facetas está queriendo cambiar el Señor de mi vida? A lo mejor está queriendo cambiar algunas. Por ejemplo, tengo este defecto que tengo que corregir. Yo, por ejemplo, este tiempo estoy intentando corregir enfadarme. Me enfado poco, pero no quiero enfadarme nada. Porque enfadarse es cargar con una responsabilidad sobre lo que hacen los demás o sobre las circunstancias que no te compete. Entonces, ¿para qué te vas a molestar? Si hagan lo que hagan los demás, van a hacer lo que quieran y las circunstancias van a ser las que van a ser. Bueno, yo siento que el Señor a mí me llama a vencer eso. O por lo menos a reducirlo a su mínima expresión. ¿Vale? Tú no tienes que enfadarte, porque el enfado en mí es una falta de fe. El enfado en mí es una falta de fe. En vosotros no sé. En mí es así. Entonces yo es lo que estoy intentando cambiar este tiempo. Con la gracia de Dios, pero con mi esfuerzo. Ese es mi plan de vida espiritual.
por ahora. Y más adelante lo que quiero es vivir en la plena libertad de aceptar cualquier cosa que Dios me mande. Lo que sea. Como Santa Teresita. Si te mueres ahora, me da igual. Y si te mandan al convento de Saigón, me da igual. Y si Dios quiere que vivas, me da igual. Y si Dios quiere que tardes en morir, me da igual. Seguro que no le daba igual, pero quería que le diera igual. Y a lo mejor al final hasta de verdad le daba igual. Y bueno, yo quiero ser como ella, de mayor. Eso es un proyecto de vida espiritual. ¿Cuál es tu proyecto de vida espiritual? ¿Le tienes o no le tienes? Y si no le tienes, ¿por qué no le tienes? ¿Vale? Esta es la primera característica del discipulado y es muy importante. La segunda característica del discipulado. Yo doy gracias a Dios, bendigo a Dios nuestro Señor todos los días por una serie de personas cuyos nombres podría decir aquí, pero tampoco viene al caso, que se implicaron fuertemente en mi vida y me ayudaron a formar mi carácter. Cuando yo tenía 21 o 22 años, una de estas personas, yo estaba ansioso por encontrar mi lugar en el reino de Dios porque yo sentía que estaba lleno de talento y lleno de cosas. Cuando uno es joven es tan idiota que se cree estas cosas. A medida que te vas haciendo mayor te das cuenta de que no eres ni tan talentoso, ni tan listo, ni tan bueno. Pero esto lo trae la edad. Y yo creo que no tiene remedio. O sea, quiero decir que nada, tienes que hacerte viejo para darte cuenta de estas cosas, a no ser que seas Teresita, pero de esas hay pocas, mayormente. Y nada, pues la mayor parte de los normalitos pues nos vamos dando cuenta cuando somos viejos. Yo era muy confiado en mí mismo. Yo a veces digo, Dios mío, pero ¿cómo podía yo atreverme? Pues si no sabía nada. Yo además era, para la edad que tenía, yo creo que era bastante tonto. O sea, no tonto intelectualmente hablando, pero creo que era bastante inmaduro, quizás la palabra. Inmaduro, sí, eso es. Sabía cosas porque siempre he sido un pollón, pero de memoria. Y esta persona, me acuerdo que me dijo, no, tú déjate de dones. Digo, ¿cómo que déjate de dones? Dice, no, tú ahora tienes que formar tu carácter. No te preocupes. No, pero es que yo quiero dar. Claro, es siempre lo piadoso, ¿no? Es que yo quiero entregarme. No dices, no, es que yo quiero que me tengan en cuenta y que así me quieran y sentirme yo importante. No, yo quiero darme. Él me dijo, no te preocupes. Si vas a tener tiempo para darte y para cansarte, si Dios quiere. A lo mejor te mueres mañana. Pero normalmente vas a tener tiempo para darte y para cansarte de darte y para cansarte unas cuantas veces. Y el Señor te va a tener que mantener en algún momento determinado de tu vida para que puedas seguir dándote, porque si no, no vas a poder. ¿Quieres predicar? No te preocupes, te vas a cansar de predicar. ¿Quieres ir a reuniones o dirigir reuniones? No te preocupes. ¿Quieres ayudar a la gente y discipular? Tranquilo, ya llegará. Yo no lo entendía. Ahora vaya si lo entiendo. Me dijo, no, el carácter. Tú escucha, sométete, pregunta, aprende, apunta, ora y piensa lo que te han dicho. Yo no lo entendí, pero en aquella época teníamos una cosa muy buena, y es que desde el principio nos enseñaban a ser obedientes, algo de lo cual en las comunidades y en la iglesia hoy se habla muy poco. Hoy se obedece muy poco, y así nos va. En aquella época, mira, teníamos muchos defectos, pero desde que entrabas en la comunidad te enseñaban de que aquí venías a obedecer, y si no es así, no es aquí. Ya te podías ir yendo. Y bueno, yo dije, pues amén, a obedecer. Y fue una gran bendición para mí. El estar 1 año, 2 años, 3 años. No me duró mucho la bicoca, pero pude estar unos años aprendiendo. A los pies de mucha gente. Más sabia que yo, más lista que yo y más santa que yo. Entendí por qué dice el libro de los Proverbios que cuando encuentres una persona sabia, sabia se entiende en Dios, que tu pie desgaste el escalón de su puerta, dice la palabra. Porque esto es fundamental. Desde entonces hasta ahora
el contacto con ciertos hombres santos para mí ha sido muy importante. Gente que me puede enseñar y gente a la que me puedo someter. La semana pasada escribí al último de ellos porque necesitaría hablar con él. No me ha contestado. A lo mejor no me contesta, pero bueno, si me contesta iré a verle, aunque viva lejos, iré a verle, ¿no? Porque necesito hablar con él. De vez en cuando necesito hablar con alguna gente especial. Cada vez queda menos porque van muriendo. Pero yo por lo menos necesito a esa gente. Cuando no puedo tenerlos presencialmente, pues bueno, pues intento ver sus vídeos, ¿no? Aunque hayan muerto ya, pues te alimentas de su sabiduría, te alimentas de su unción, ¿eh? O leer sus libros. Bueno, es una forma también de seguir alimentándote de esa fuerza que esa gente tuvo algún día, ¿no? Para mí eso es muy importante. Yo sé que aquí las personas que estáis aquí, y mucho más las personas que escucháis desde fuera, estaréis en circunstancias muy distintas y la mayor parte de vosotros no habéis tenido esta suerte, ¿eh? Por desgracia. Incluso de la gente que estáis en Fe Vida. Bueno, por distintas razones que no es el momento en entrar en ellas ahora, pero ojalá los que estéis a tiempo todavía podáis aprender la enorme bendición que significa ser discipulado, obedecer, aprender, someterte y no tener prisa. Es cierto que hay veces que ya uno tiene que tomar opciones y no puede seguir dándole vueltas y siendo un diletante, ¿eh? O sea, yo cuando alguien de 40 años me dice, no, yo es que todavía estoy esperando la llamada del Señor, y yo digo, pues bueno, pues nada, que Él te conserve la vista, ¿eh? Porque a esa edad ya normalmente uno tiene que tener estas cosas claras, ¿eh? Hay gente que se muere diciendo, no, yo es que sigo discerniendo. Bueno, pues no, ya no tienes nada, ya te queda. Yo le digo, mira, ya para lo que te queda, a veces te dan ganas de decir, ¿eh? Para lo que te queda. Una vez me parece que fue Karl Rahner el que le escribió a otro teólogo famoso. Ellos discutían, ¿no? sobre cuestiones de teología. Ya cuando tenían 80 y pico años, Rahner le escribió y le dijo, mira, yo creo que ya no te voy a escribir más cartas. Yo creo que mejor esperamos a la visión beatífica y ya lo aclararemos todo, ¿no? Para lo que nos queda en el convento. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo, eh? Si dentro de nada vamos a estar ya en el otro barrio los dos, ¿eh? Y ahí ya seguro que ya no hay nada que discutir, ¿vale? Bueno, pues yo creo que esta es la idea. Otra cuestión que quería compartir es que el carácter cristiano, el ser humano es poroso. Somos como la arcilla, que es buena para conservar el agua, pero es muy porosa y fácilmente a través de ella entran otras sustancias al agua. Por eso hay que tener cuidado con los botijos y con otras cosas. Los seres humanos somos porosos y nos alimentamos de muchas maneras. Siempre decimos que la oración es fundamental. Eso es así, ¿eh? De hecho, si hay una manera realmente de ser un discípulo y de cargar las pilas, es pasando tiempo con el Señor. Eso, si pensáis que hay otra forma, al menos en lo que yo conozco, ya podéis irlo olvidando. No existe otra forma. Un hombre santo es un hombre de oración y de comunión con Dios. Y la comunión de Dios tiene que ser continua, lo más continua posible. Si puede ser al levantarte, si puede ser a media mañana, si puede ser cuando vas conduciendo, si puede ser antes de acostarte, si puede ser antes de comer, todas las veces que puedas, conéctate con el Señor. Pídele que te llene de su Espíritu Santo en ese momento y que te dé su luz, ¿eh? A mí me gustaba mucho una cosa que decía el pastor Cho, y él decía, mira, yo hablo continuamente con el Espíritu Santo. Dice, hay veces que voy a tener una comida de trabajo y me retiro un instante y digo, querido Espíritu, ahora voy a estar con un montón de gente, vamos a hablar de distintas cosas, pero yo no quiero perder la comunión contigo. Yo quiero que mientras hablo con la gente, mientras como, quiero tenerte presente y quiero que tú me inspires y me des las palabras que tengo que decirle a cada persona en cada momento. Cuando voy en coche, igual, digo, jo, yo quiero esto. Yo he comentado muchas veces que en la comunidad del Arca
cada X tiempo, ellos trabajaban en un monasterio, cada X tiempo sonaba una campana, y ellos lo llamaban un rappel, bueno, en francés, una llamada, ¿no? Y en ese momento tenías que pararte 2 minutos y ponerte a pensar qué estabas haciendo y por qué lo estabas haciendo. A ver, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Estoy cavando la huerta. ¿Por qué la estoy cavando? ¿Porque me han mandado? ¿Por qué? ¿O porque a través de esto yo quiero santificarme, hacer la voluntad de Dios y producir alimentos para mis hermanos? Es una práctica muy chula. Esa es una práctica. Yo os animo muchísimo a que leáis libros espirituales. Pero vamos, yo soy un incansable buscador de literatura espiritual en la red, para mí y para vosotros. Esto es muy importante, porque tú eres aquello de lo que te rodeas. Cuando estés mal, por ejemplo, cuando estés pasando una mala temporada, no te juntes con los que están mal. Porque tú te pondrás peor y ayudarás a que el otro siga mal. Júntate con la gente que espiritualmente está bien, con la gente que espiritualmente está centrada, está alineada, está con el Señor. Y eso se ve y se sabe. Muchas veces, yo lo he hecho, muchas veces cuando estás rebotado, cuando estás mal, intentas evitar a los responsables de la comunidad. Yo también lo he hecho. ¿Y sé a dónde lleva? A mí, la gente que dirigía mi comunidad cuando yo era adolescente joven no era la que mejor me caía. Me caían mejor los malotes. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que yo no quería parecerme a los malotes, quería parecerme a los otros. Y entonces empecé a juntarme a los otros. Aunque fueran unos plastas y unos aburridos, con perdón. Pero esa gente santificó mi vida, me ayudó. Júntate a la gente. Si quieres ser un discípulo, júntate a la gente que te va a ayudar a ser un discípulo, no a la gente que te va a separar. Lee las lecturas que te van a venir bien. Si tú ves series de Netflix que hablan de asesinatos, muerte, violaciones y sexo, pues tu espíritu se va a alimentar de eso. Yo no digo que tengamos que estar todo el día, yo qué sé, aprendiéndonos las moradas de Santa Teresa de memoria, o recitando el Cantar de los Cantares. No está mal. Tenemos que ver de todo, saber de todo. Pero hay que tener, esto es como la comida. Comerte una tarta de vez en cuando no es un problema, pero a diario no puedes hacerlo, porque te vas a alimentar mal. Espiritualmente pasa lo mismo. La mente, el espíritu y el cuerpo del hombre no son unidades separadas, son la misma cosa. Está todo conectado. Y de lo que alimentas tu mente se va a acabar alimentando tu espíritu también. De lo que lees, de lo que ves en la tele o en el móvil o en la tablet, tu espíritu se va a alimentar. Yo veo que hay gente que le hace muchísimo bien buscar cosas espirituales, por ejemplo, en YouTube o en Instagram. Es verdad que lo malo está por todos los lados, pero lo bueno también. Con el móvil puedes buscar pornografía, pero también puedes buscar predicaciones y puedes buscar testimonios de gente que está siendo santa y que está dando su vida por el Señor. Esto es importante. Yo creo que Dios nos llama a ser una comunidad santa. Están bien todas las demás cosas que hacemos, pero yo creo que el Señor nos llama a ser una comunidad llena del Espíritu Santo y llena de los dones del Espíritu Santo. Lo cual no significa ser una comunidad culturalmente muy carismática. Eso es otra cosa. Los dones del Espíritu Santo son una cosa y la cultura carismática es otra cosa. A veces coinciden y a veces no. A mí, una de esas cosas me importa mucho, la otra no me importa nada. Y yo creo que el Señor nos llama a vivir una vida de santidad, que es una vida muy fuerte de comunión con el Espíritu Santo. Hay que dejar el pecado. Basta de justificaciones. Si criticas, no critiques. Si ves pornografía, deja de mirar pornografía, porque está matando tu alma. Si te enfadas continuamente, procura dejar de enfadarte, porque eso es malo para el espíritu y para la tensión arterial. Y todo es así. Al final, la vida santa se construye con un conjunto coherente de cosas que son diferentes. Para unas personas se hace de una manera y para otras personas de otra, pero uno tiene que encontrar la suya propia. Y una vez que la encuentra, seguir perseverante en ella. Ojalá el Señor nos dé... A ver, está bien tener deseos mundanos, ¿no? A mí me quedan pocos, pero es cuestión de la edad.
y de que he tenido bastante suerte y yo todas las cosas que quería, pues el Señor me las ha dado. Así que ya me quedan pocas, o bueno, prácticamente ninguna, pero bueno, yo entiendo que la gente joven quiera tener un coche y hay gente que le hace mucha ilusión tener un coche muy bueno o viajar a... yo tengo alumnos que me dicen, mi ilusión es viajar a Australia. Y les digo, pues en Australia no hay nada. En Australia, digo, vete a Alemania o vete a Italia. Ahí sí que hay cosas, pero... No, que a los australianos me caen muy bien, ¿eh? Me caen maravillosamente. Los australianos que he conocido es gente muy maja. Es bueno tener unos sueños, ¿no? Pero ojalá cada vez más nuestros sueños se parezcan a los sueños de Dios, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, pero lo repito porque, bueno, es una práctica que seguramente os hace gracia y a mí me hace mucha ilusión. A mí me encanta en Google Earth bajarme ciudades, ¿no? Y orar por ellas. O sea, cojo una ciudad, la pongo más o menos a 3 o 4 kilómetros de altura, depende de lo grande que sea, y voy mirando los barrios y oro por ella, ¿no? Y me ilusiono y digo, Señor, fíjate si en este barrio, ¿no? Pues no sé, de Madrid, ¿no? Pues yo qué sé, pues, o en Arganda, ¿no? O en La Moraleja, por los diezmos, o yo qué sé, ¿no? Pues en Ciudad Lineal, o otro lado me paso al otro lado, digo, bueno, pues yo qué sé, pues en la avenida Pinto Rosales, ¿no? En la Casa de Campo, o Buenos Aires, ¿no? Digo, Señor, venga, si hubiera un movimiento de renovación en Palermo, ¿no? En Chacarita, o en La Boca, o en Avellaneda, o en donde sea. Es una fricada, ¿eh? Pero cuando lo hago, aunque supongo, no sé para algo servirá, las oraciones siempre sirven, ¿eh? Pero yo me doy cuenta de que el que gana soy yo, porque estoy mejor. Después de hacer esto me siento mejor, ¿no? No sé. Digo, me da la impresión de que he hecho algo, ¿no? Y noto que eso fortalece mi espíritu. A lo mejor para otros es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a Anabel le encanta ver vídeos de gente americana, ¿no? De retiros, sobre todo de mujeres. Siempre está viendo vídeos de mujeres, de viudas y de cosas de estas, ¿no? Sí. Pero de retiros, de cosas que hacen. Dice, mira, la gente de esta iglesia están haciendo un retiro de mujeres en no sé dónde y tal igual, y me cuenta, ¿no? Y yo me doy cuenta de que eso lo alimenta. Eso es bueno, ¿no? A mí puede parecerme una tontada, pero claro, es como lo de ver ciudades en Google Earth. Pues otro que dirá, pues vaya, ¿no? Alimentar nuestra vida de estas cosas. Intentar ser radicales. Intentar pedirle al Señor que haga cosas grandes en nuestra vida. Pero no para ser grandes, si no vamos a crecer más, sino para que nuestra vida no sea una gilipollez y pueda ser algo que merezca la pena. Aunque no nos conozca nadie. No, Dios no nos llama a ser importantes, ni conocidos ni famosos. Nos llama a ser santos y radicales. Cuando te sientas menospreciado, ninguneado, que no se te hace suficiente caso y quieras ser más conocido, más famoso, más querido, plantéate que te estás desviando un poquitín. Resintonízate y date cuenta de que los tiros no van por ahí. Mira a ver por dónde tienen que ir los tiros. Mira a ver qué es lo que te está queriendo decir el Señor. ¿Vale? Este mensaje integral de santidad, de discipulado y de comunidad, creo que puede hacer muchísimo bien a la iglesia de hoy. Yo de eso estoy convencido como de que estoy aquí ahora. ¿A dónde llegaremos con este mensaje? No lo sé, pero ojalá pueda ser a mucha gente. Ojalá podamos ver a muchas personas salvadas gracias a nosotros. Ojalá podamos ver eso, hermanos. Ojalá podamos dedicar nuestra vida a eso, hermanos. Ojalá podamos no perder el tiempo, no perder ni un minuto más, porque los días vuelan, los años vuelan. Que podamos verlo. Amén. Que Dios os bendiga a todos.